propósito. Una persona sin sabiduría en medio del proceso se frustra, cuestiona a Dios, piensa que es su final, piensa que ya todo se terminó, piensa que está solo. Pero la sabiduría es útil aún en los procesos. ¿Por qué? Porque la sabiduría es luz. La sabiduría te da entendimiento. En cada proceso que tú vives necesitas tener sabiduría. Por eso Santiago al final primero comienza hablando de prueba, pero en el versículo 5 dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, dando a entender que en medio de cada prueba tú y yo vamos a necesitar sabiduría para entender el propósito por la cual Dios permite la prueba. Si tú no tienes sabiduría en medio de la prueba, te vas a frustrar, vas a perder el gozo, vas a perder la paz, porque te frustras y piensas que Dios te dejó solo, y piensas que lo que estás pasando no tiene un propósito. Pero Santiago 1:2 dice: hermanos, tengan por sumo gozo. Dice, ve, sabiendo. Ahí está sabiduría, porque sabiduría es saber. Por eso Santiago dice, ve, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas. La pregunta es: ¿quién se puede gozar en una prueba? ¿Quién se puede gozar en medio de un proceso? Nadie. Pero Santiago dice que cuando en ti hay sabiduría, vas a gozarte porque entiendes el propósito de la prueba. ¿Por qué muchas veces nosotros nos frustramos en el proceso? Porque no entendemos el objetivo de ese proceso. No entendemos la razón por la cual Dios nos está procesando. Y cuando no entendemos eso, nos frustramos. Perdemos el gozo, perdemos la paz. Pero Santiago dice: ¿cuál es la clave para que tengas gozo en medio de la prueba? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Allí va incluida la palabra sabiduría. Cuando en medio de la prueba Dios te da, escucha bien, cuando en medio de la prueba Dios te da sabiduría, tú puedes entender que tú no estás solo, sino que Dios está contigo en medio de lo que estás pasando. Hoy yo vengo a decirte: pídele sabiduría al Señor, porque Él te va a dar la victoria en medio de lo que estás pasando. Pero ¿sabe qué? No desmayes, no retrocedas en medio de lo que estás pasando. Pídele sabiduría a Dios y Él te va a dar esa victoria. Él te va a dar esa victoria que a lo mejor tú no has podido tener. Solo pídele sabiduría al Señor. Pero Dios quiere que tú y yo le pidamos sabiduría. Mira lo importante que es la sabiduría. La sabiduría es muy importante. En medio de las pruebas, si tú no tienes sabiduría, te frustras. Por eso Santiago 1:2 dice: tengan por sumo gozo. Pero tú me dirás: hermano, ¿quién se va a gozar cuando las cosas le están saliendo mal? ¿Quién se va a gozar cuando todo va de mal en peor? Nadie, humanamente nadie. Pero Santiago dice que cuando en ti hay sabiduría, la sabiduría te transmite gozo por medio del conocimiento que tú estás entendiendo, que esa prueba te va a producir, como dice Pablo en 2 Corintios 4:17, un excelente, un eterno peso de gloria. Lo que no entiendes hoy, lo entenderás después. La Biblia dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Lo que estás pasando hoy te va a ayudar para bien. Lo que tú no entiendes hoy te va a ayudar para bien. Todo obra para bien a los que aman a Dios conforme al propósito que Dios tiene en tu vida. Así que si nosotros no tenemos sabiduría en la prueba, vamos a perder el gozo. Por eso de la única manera que tú no puedes perder el gozo es cuando hay sabiduría de Dios en medio de la prueba. Porque la sabiduría es como luz en medio de las tinieblas. La sabiduría te hace ver una salida que en tu propio entendimiento tú no lo puedes estar viendo. La sabiduría te hace entender que todo lo que tú estás pasando va a producir un excelente y un eterno peso de gloria. Como el profeta Habacuc en un dado momento estaba frustrado. Habacuc en un dado momento se frustró, se quejó contra Dios, pero cuando Dios le dio entendimiento del propósito, de la razón del proceso, Habacuc dijo: con todo y eso yo me gozaré. Aunque no hayan vacas en los corrales, aunque la higuera no florezca, Habacuc dice: ve, con todo eso yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria sea al Señor. Debes de entender que la sabiduría te da entendimiento. La sabiduría te va a producir gozo en medio de la prueba. Es imposible que una persona pueda tener gozo en la prueba si no tiene sabiduría en medio de la prueba. Porque la prueba, cuando tú tienes sabiduría en medio de la prueba, esa prueba no te entristece, esa prueba no te deprime, esa prueba no te roba el gozo. ¿Por qué? Porque la sabiduría te hace entender que ese proceso va a dar a luz el propósito de Dios. Escucha bien, con el proceso viene el propósito. Todo